Dins la secció Trencant Barreres viatgem aquesta vegada fins al centre penitenciari d'Albocàsser, a Castelló, per apropar la universitat i els coneixements científics que es generen a aquells col·lectius que tenen difícil accés. Conceptes musicals en el món del cinema com el leitmotiv o la música diegètica foren explicats en pel·lícules com Desayuno con diamantes o Psicosis, pel professor Paco Castells. Las de cine en las que tiene un sonido pues un tanto especial, o sea, tiene unas características propias que voy a ir comentando. Entonces, el primer concepto, digamos, que vamos a ver es el asunto del leitmotiv. Pues el leitmotiv es básicamente una melodía que se repite siempre a lo largo de una pel·lícula. Una de les coses que més m'ha agradat ha sigut l'explicació del leitmotiv, no? I comprendre una mica que és la mateixa melodia en el transcurs de la pel·lícula i que transmet diferents sons. Toda la música, ¿qué hace? Te acelera el movimiento, porque identificas los violines con el movimiento del brazo. La acción, nosotros creemos que pasa más rápido de lo que realmente pasa. Jo crec que sense la música les pel·lícules no serien el mateix. O sigui, és añadir més sensacions, més coses a les pel·lícules perquè li crida més l'atenció de l'escena, de la imatge que ens estan mostrant en aquest moment. La veritat que l'escena sense donar-nos compte, la música acompanya moltes escenes i el moviment de les escenes. El que passa que com no es parem a pensar, estem més en la imatge que en l'àudio, ara quan tu aprens aquestes coses, saps que la música està ahí per algo. Este ejemplo es muy interesante porque son los saltos en el tiempo más largos de la historia del cine, es en esta película. ¿Y por qué? Porque lo que muestra esta escena, nosotros venimos del mono, ¿verdad? Entonces, cada vez que vamos a ver un silencio, significa que vamos a dar un salto en el tiempo. Y entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver monos más evolucionados. Elipsis temporal, salto en el tiempo, silencio, hasta que llega un momento culminante, que lo veremos también acompañado de una música muy majestuosa, en el que el mono ya toma conciencia de las cosas. Y en ese momento en el que el mono toma conciencia de las cosas, es en el que ya pasamos a ser personas, ¿no? A partir de ese instante. Sí, claro que me ha gustado la actividad de aquí en Albocaser, porque no tengo ni una idea de los sonidos de las películas. Ahora he cogido una idea, cada melodía hay diferencia. Dentro del área de tratamiento, este tipo de iniciativas las vemos muy positivas porque complementan la formación que están recibiendo los internos en la escuela, ya que antes de venir a esta charla han sido formados un poco en la materia que se iba a tratar por los maestros en cada uno de los módulos y por lo tanto ya venían un poco preparados para saber en qué iba a consistir la conferencia del sonido en el cine. También tenemos otro tipo de programas, como el programa de prevención de drogas y alcohol en los jóvenes, que se lleva a cabo en la unidad terapéutica, que consiste en visitas de los internos a través de salidas programadas a los institutos de la provincia de Castellón para hablarles sobre la prevención de las drogas y alcohol en los más jóvenes a través de las experiencias de los internos y los motivos por los que cayeron las drogas para poder evitar así un posible consumo de los más jóvenes. Bueno, pues nada. Aquí me despido yo de vosotros y espero que os haya gustado la charla. Gracias.